Bueno, volvemos con Julián, porque vamos a hablar de algo que a muchos les interesa. ¿Por qué? Porque hay muchos inquilinos que quieren tener su vivienda, por supuesto propia, no en alquiler. Y durante estos años se hicieron muchos planes. Algunos accedieron y otros no, siguen alquilando. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno? ¿Qué se sabe hasta ahora, más allá de que Basavilbaso va a ser el titular del ANSES? Claro, importantísimo. Y que viene del tema de tierra y vivienda. Claro, Basavilbaso viene del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que es un instituto que se dedica básicamente a apuntalar todos aquellos inmuebles que se encuentran en mal estado, a tratar lo que son políticas que tienden a encontrar podemos decir, ciertos recursos para lo que es el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se calculan unas 400.000 viviendas solamente en la Ciudad de Buenos Aires con problemas, y a esto se dedica el Instituto de Vivienda de la Ciudad. A ver, Basavilbaso en la ANSES hay que seguirlo por estas cuestiones, digamos, ¿no? La designación de Basavilbaso tiene que ver con su conocimiento del mercado, no solo desde el punto de vista de lo que es la infraestructura de la ciudad, sino también lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios. Porque hace 3 años prácticamente el Instituto de Vivienda de la Ciudad emitió lo que era una línea de crédito muy interesante, que lo que hacía era le ponía puntaje a aquellas necesidades de las familias, y en función de lo que eran estos puntajes te daba lo que era el acceso a créditos hipotecarios. Además, teniendo en cuenta los ingresos, en este caso de las parejas o los padres de familia, digamos. En base a eso se armaba todo el paquete. Exactamente. El dato de las últimas horas tiene que ver con lo que podría llegar a ser, muy probablemente ya a esta altura, la continuidad del plan Procrear. Procrear, que puso en marcha la ANSES mediante el Gobierno Nacional hace prácticamente 2 años, un poquito más también, que se financia con lo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los ahorros que tiene la ANSES. Una parte de esos ahorros está en bonos, está en acciones, y eso termina financiando lo que es la construcción de viviendas y también lo que son las líneas de crédito. Bueno, en algún momento se dijo, bueno, el gobierno de Mauricio Macri esto lo quiere correr de lo que es el plan de gobierno. Bueno, la realidad es totalmente contraria. Es decir, no solo no se lo va a correr, sino que además se lo va a apuntalar. Probablemente se le cambie el nombre, no sabemos todavía, o se le ponga algún tipo de agregado, pero en líneas generales se lo quiere reforzar. Bueno, podría quedar el Procrear. Sí, digamos, yo creo que... por las primeras 3 letras. Sí, es cierto. Jugando muy con bueno eso, ahí, si quieren. Ponemos un guión en el medio. Procrear. Bueno, ahí la ANSES obviamente tiene injerencia en el plan Procrear, no solo en ese plan, tiene muchos para progresar, en lo que son las asignaciones universales, además todo lo que tiene que ver con seguridad social, jubilaciones y pensiones. Fíjate que el presupuesto de la ANSES es prácticamente 40% del presupuesto nacional. Es importantísimo realmente. ¿Cuáles son las características que se le quiere dar a estos créditos? En principio, el plazo va a ser a 30 años. Que ya es un logro, porque en el mercado hipotecario argentino más que 20 años no hay que buscar, y yo te diría que casi a 10 años es el promedio. Es más, bueno, la duda va a ser a ver, ¿en cuánto será el interés? Y sí, ojalá, ¿no? Ojalá se produjeran cuotas fijas y en pesos. Bueno, eso está totalmente, está prácticamente confirmado, que va a ser cuota fija, que va a ser en pesos. Probablemente pueda llegar a tener en algún momento algún tipo de ajuste a algún indicador, eso hay que fijarlo, pero va a tener que ver seguramente con salarios y no con costos de construcción. Y el otro dato es que la cuota, creo que esto es uno de los principales, ¿no? La cuota no va a poder superar lo que se paga por alquiler en una determinada vivienda. Es decir, por ejemplo, vos hoy ocupás, sos inquilino de una vivienda que tiene de valor de mercado $80.000, estás pagando 3.500, 4.000 pesos por mes de alquiler, o un poquito más también, depende de dónde vivas. Bueno, esa tendría que ser, en principio, según lo que está proyectado, la cuota que vas a estar pagando. ¿Y qué te van a dar, digamos, en cuanto al dinero para poder comprarlo? ¿El 70, 80% del valor? Es decir, vas a tener que ahorrar un poquito o conseguir algo de dinero para poner ese 20, 30%. Sí, probablemente sea entre el 70 y el 75%, pero quizás este punto no es tan relevante, porque al estirar el plazo en el cual vos vas a pagar el crédito, es decir, en lugar de que sea 20, va a ser a 30 años, ya tus exigencias van a bajar mucho. Es decir, siempre se puso el foco en lo que es la entrada al plan del crédito. Hay mucha gente que no puede llegar a calificar para el crédito. Este es el gran problema. Una vez que vos entraste en lo que es el crédito hipotecario, vos después lo pagás, porque te arreglás de alguna forma, te ajustan el sueldo, vas mejorando vos en lo que tiene que ver con tu experiencia, te pagan más en el mercado de empleo, pero el problema es calificar. Y cómo ablandás un poquito lo que son las condiciones, cómo ampliás, agrandás la puerta para entrar al crédito hipotecario,
hipotecario y mejorando un poco las condiciones, sobre todo de plazo. En otros países hay a 30, 40, 50 años el crédito hipotecario porque no se concibe que vos pagues un crédito hipotecario en un corto plazo de tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil realmente. En la Argentina, con la inestabilidad de la moneda, teníamos inflación, te prestan pesos, pero después tenés que hacer malabares para tratar de pagar ese crédito y el banco también está pensando a ver cuándo me lo vas a pagar, porque si no pierdo poder adquisitivo. Bueno, la verdad que se complicaba mucho. Y acá va a ser no solo, va a ser en el ámbito nacional, no va a ser en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Un tema que planteabas hace algunos momentos, el tema de los autos. Sí, y también. Ese impuesto que se lo va a quitar, se lo va a agregar, ¿cómo es el tema? El impuesto interno. El impuesto interno existió prácticamente siempre. Sí. Lo que pasa es que era del 10% y uno, de alguna manera, lo que tenía en cuenta era que no desvirtuaba el precio. Vos pagabas el 10%, iba dentro del combo de lo que tiene que ver con el precio final del vehículo y no te digo que no te enterabas, pero tampoco era tan importante. Claro, cuando te modificaron el impuesto y lo pasaron a prácticamente un 30 y un 50% de lo que era el valor final del vehículo, la realidad es que eso impactó negativamente muchísimo, al punto tal que el precio de los vehículos subió hasta entre el 50 y 100%. Sí, pegaron un estirón muy fuerte y hay que recordar que estos impuestos internos que se implementaron en el año 2003, esta suba tan fuerte, fue pensada exclusivamente para tratar de aminorar lo que era la demanda de dólares para comprar vehículos importados. ¿Qué terminó pasando? Bueno, sí, mucha gente dejó de comprar vehículos importados, pero también dejó de comprar los vehículos nacionales. Sí. Y este fue el problema, al punto tal que prácticamente se vendieron entre 300 y 400.000 unidades menos por año desde que se implementó el impuesto. Hay otros factores que también jugaron, como el caso de la desaceleración económica de Brasil, donde la Argentina exporta mucho, pero en líneas generales lo que está previsto, al menos desde el principios del gobierno entrante, es retrotraer lo que es digamos, lo que gravita el impuesto, lo que pesa el impuesto, a lo que ocurría en el año 2013. Es decir, 10% del valor del vehículo se paga en impuesto interno y van a reducirse bastante los precios. Y eso lo que va a traer además es una reactivación aún más de la industria automotriz, digamos, donde hubo algún parate en estos últimos 2 meses, más o menos, ¿no? ¿Conocés lo del yin y el yang? Que dentro de lo bueno hay algo malo y dentro de lo malo. Bueno, en el caso de la industria automotriz, lo malo es que Brasil está desacelerándose muchísimo y que 40% de lo que produce la Argentina lo compra Brasil. Si no te lo compran, la realidad es que no vas a notar tanto la diferencia con respecto a lo que va a ser la evolución de este año. Claro. Este año se van a vender 680.000 unidades aproximadamente, pero en líneas generales no es un mal número para lo que ha sido el año, con impuestos y también con lo que fue el freno en Brasil. El año que viene podría ser prácticamente salir empatados, con la diferencia es que vas a vender probablemente más acá y menos afuera. Yo te preguntaba antes, cortito nada más, si puede haber o se puede producir o realizar un feriado cambiario. No se descarta. No se descarta, tiene que ver obviamente con los, en muchos casos con determinado tipo de sistemas que hay que actualizar y con un tipo de cambio que va a empezar a estar unificado a partir del primer día. Y después vamos a hablar de un tema que también lo propuso Julián y es el tema del aumento de las prepagas. Lo vamos a hablar luego. Aumento de las prepagas, sí. Atención, bueno, después hacemos las cuentas bien, pero hasta 7% podrían subir las prepagas en un corto periodo de tiempo. Bien, gracias, Julián.